¿Quién somos? Este mundo que está controlado por este Satanás nos dice, no somos nada, no podemos hacer nada, vamos a fracasar. Mentira. Eso se lo decían a José. Desde que era niño, sus propios familiares le decían, tú eres lo peor, tú no vas a hacer nada. Pero también a Samuel, desde niño, venían esos pensamientos. Te han abandonado, tus padres no te quieren, vas a fracasar. Incluso a David, durante toda su juventud, le dijeron, tú eres un traidor, incluso el rey, te voy a matar. Pero por gracia de Dios, ellos conocían quién eran a través de la palabra. Ellos sabían que eran remanentes. Por eso José, en medio de tanta dificultad, él sabía quién era. Y Dios lo levantó como un gran gobernador que utilizó para llevar este precioso evangelio a todas las naciones. Y este Samuel, a pesar de todas esas dificultades, él también sabía muy bien quién dice Dios que era, el remanente. Y él se levantó como un gran líder, un gran profeta que Dios utilizó para cambiar su época. Y David también fue un gran rey, un rey que Dios utilizó grandemente. Por eso tenemos que saber la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Quién somos? Repita conmigo, soy el remanente de Dios que dentro de Cristo tengo la victoria. Y ciertamente la victoria está dentro de Cristo, porque Dios a través de Cristo ciertamente ha vencido a Satanás. A través de Cristo nos ha liberado del pecado. A través de Cristo nos ha abierto el único camino para regresar con Dios. Por eso dentro de Cristo tenemos todo. Somos el remanente que podemos estar dentro de Cristo y Cristo ya tiene toda la victoria. Por eso remanentes, que estemos grabando, enraizando, teniendo esa naturaleza de quién somos siempre conforme a la palabra, que es la verdad. Por eso dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Si no estamos en la cárcel. ¿Qué quiere decir el Señor? Libre de todas esas palabras mentirosas que Satanás está dándonos a través de las personas, incluso a través de la familia, los compañeros del instituto, libres de esas mentiras, porque la palabra de Dios es la verdad y Él dice que somos su remanente y Él nos ha tomado con su mano poderosa y nada nos separará del amor de Dios. Por eso sois tan valiosos. Dentro de Cristo tenemos que tener esa seguridad que dice la palabra. Somos salvos. Ya hemos salido totalmente del poder de Satanás. Vamos a ir una eternidad al cielo. Somos salvos en Cristo. Esa salvación, nada ni nadie nos la puede arrebatar. Dentro de Cristo tenemos respuesta de la oración. Sus oraciones son preciosas, tienen gran poder y autoridad porque son hijos de Dios. Cuando ustedes oran al Padre, como son sus hijos tan preciosos, el Padre les escucha. Por eso tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús el Cristo, para que su voluntad se esté cumpliendo, su reino se establezca. Ciertamente, Dios va a dar respuesta a nuestras oraciones. A veces dirá sí, cuando es su voluntad. A veces dirá no, porque estamos pidiendo cosas que no son realmente las que necesitamos y Dios nos ama tanto que a veces nos dice no. Y a veces nos dice que hay que esperar el tiempo, pero siempre en el nombre de Jesús el Cristo, Dios da respuesta a vuestras oraciones. Y dentro de Cristo
también tenemos el perdón de los pecados, porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Es por Cristo. Por eso, cuando tenemos fallos, cuando caemos, este Satanás, que es el acusador de los hermanos, viene, ¿verdad? Tú eres un remanente. ¿Cómo puedes haber hecho eso? Y ahora vas a ponerte a orar con cara de santo. No vayas a la iglesia después de lo que has hecho. Mentira. En ese momento yo tengo que arrepentirme y pedir perdón en el nombre de Jesucristo. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que arrepentirse y poner nuestra confianza en Cristo. A través de Cristo, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia de maldad. Y en ese momento, levántate, resplandece, toma la palabra más fuerte, empieza a orar, empieza a ir a la iglesia para recibir esa fuerza espiritual y poder salir de ese engaño. Dentro de Cristo tenemos el perdón y también tenemos la seguridad de la victoria. Victoria contra mí mismo primero, ¿verdad? Porque a veces tengo luchas, pero dentro de Cristo tengo la victoria contra mí mismo, contra este mundo que está ofreciendo cosas que parecen tan buenas, tan divertidas, pero que llevan al fracaso. Y dentro de Cristo tengo victoria contra Satanás. Y no solo eso, dentro de Cristo tengo la seguridad que Dios me guía, ¿verdad? A veces no sabemos ir a un sitio, pero ahora tenemos en los teléfonos navegador. Solo hay que poner la dirección y ahí nos muestra un camino perfecto, ¿verdad? Pues Dios nos está guiando de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque somos el remanente. Somos el remanente de Dios y dentro de Cristo tenemos la victoria. ¿Pero de verdad tenemos la victoria? ¿De verdad? Hace años, Dios me envió a una mujer para predicarle el Evangelio, para ayudarle con la palabra de Dios. Esta mujer había sufrido muchísimo, muchísimo. Estaba casada, tenía 2 hijos, uno pequeño. De repente le vino una gran enfermedad, un cáncer muy fuerte. A causa de ese sufrimiento, pues el marido no lo pudo soportar y se marchó. Y ella estaba en el hospital luchando entre la vida y la muerte. Su hijo pequeño estaba con sus abuelos, pero el otro hijo, que era más mayor, se sentía muy mal, ¿verdad? ¿Por qué a mi madre le ha pasado eso? ¿Por qué mi padre ha hecho eso? Estaba encerrado en su casa, era un adolescente, no sabía qué hacer, estaba muy enfadado, con mucha rebeldía. No entendía esa situación, estaba sufriendo. Y el pequeño también, ¿verdad? Con 8 años. ¿Qué iba a pasar ahí? Estaban destinados, ¿verdad?, al fracaso, a caer en cualquier cosa, en perder realmente la dirección de sus vidas por ese gran problema, ¿verdad? Pero ciertamente Dios los escogió, igual que Dios os ha escogido a vosotros por su gracia. Y ellos eran remanentes desde ese tiempo. Por eso, ¿cuál fue el destino de su vida? Y me gustaría compartir un video de ese niño para que veamos cómo Dios, por su gracia, ha obrado en su vida. Hola, buenas. Yo soy Sergio. Resido ahora mismo en España, específicamente en Madrid. Y bueno, yo os iba a comentar un poco cómo entró Dios en mi vida. Y todo esto fue porque mi madre tuvo una enfermedad bastante grave y unos conocidos de aquí de donde vivimos, pues al final la pusieron en contacto con el pastor Sergio y todas las semanas
acudíamos a un culto allí a su casa, y a mí mi madre me empezó a llevar cuando yo tenía unos 8 años, muy pequeño, y al principio yo no entendía nada, me parecía todo un poco raro, no había escuchado nunca la palabra, no había estado en un culto nunca, y al final pues te suena un poco raro, sales de la zona de confort y no sabes muy bien qué significa todo, pero bueno, al final fuimos persistentemente, íbamos todos los días, y al final Dios fue obrando, y poco a poco, pasando el tiempo, fui entendiendo más cosas. El pastor Sergio me fue explicando muchos conceptos y al final Dios pudo ir entrando en mi vida. Y entonces al final también pudo obrar y pudo venir mi abuela a acompañarnos al culto. Empezó a entrar en nuestra familia poco a poco. También se le ofreció la posibilidad de venir al culto a mi hermano mayor, el cual pues se negó rotundamente, se mostró un poco reacio, y bueno, pasando el tiempo, mi madre tuvo otra dificultad a raíz de la enfermedad que ella tenía, y le impidió ir al culto a casa del pastor Sergio, y nada, pues al final lo que parecía ser un problema y una dificultad, al final Dios lo utilizó para que el pastor Sergio pudiese venir a nuestra casa, y a raíz de venir a nuestra casa, mi hermano mayor empezó a escuchar desde la habitación la palabra, y un día por su propio pie decidió entrar al culto, decidió venir con nosotros a escuchar la palabra, y a raíz de ahí pues pudo entrar Dios también en su vida, hasta el día de hoy, que sigue aferrándose a la palabra, la escucha los mensajes del pastor Sergio, y una gran bendición, la verdad. Fue una respuesta que no me hubiese imaginado nunca, y fue una gran bendición. También a raíz de todo este tiempo en el que yo ya he crecido mucho, he experimentado muchas bendiciones, a día de hoy también he recibido una gran bendición a la hora del estudio y del trabajo, porque hace mucho tiempo que yo pensé en prepararme una oposición y no me sentía capaz, no me creía capaz, pero a base de aferrarme a Dios, de leer la palabra, de escuchar los mensajes de Sergio, de orar concentradamente con Dios, al final Él me puso en su camino la oposición hace un par de años, y dije, bueno, pues si ahora es el tiempo de Dios que Él tiene establecido para mí, pues vamos a intentarlo, y al final pude conseguir mi objetivo aferrándome plenamente en la palabra, y todos los días constantemente teniendo un tiempo en el que aferrarme a Dios, he podido recibir una gran bendición, porque yo durante estos 2 años pensé, pues lo quiero el primer año, lo quiero todo ya, y al final te das cuenta que no es cuando tú lo quieres, sino el tiempo que tiene establecido Dios para ti, ¿vale? Y al final me he dado cuenta de eso, que Dios tiene un tiempo perfecto y marcado para cada uno de nosotros, y nos tiene un camino establecido. Nunca va a ser cuando nosotros queramos, cuando nosotros nos esforcemos, lo quiero todo ya, inmediato, no. Me he dado cuenta que eso no funciona así, que es orar concentradamente con Dios, aferrándonos a la palabra, leyendo la Biblia, escuchando mensajes de pastores, y al final Dios va entrando poco a poco en nuestras vidas, y es dejarse guiar poco a poco por el camino que Él nos tiene establecidos. Y al final, como muy bien dice en la palabra, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y al final te das cuenta que todas las dificultades y los problemas que surgen en nuestras vidas diarias y en las cotidianas, humanamente nos podemos pensar, pues yo no quiero, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Por qué le ha tenido que pasar esto a mi madre? ¿Por qué esta dificultad si yo no he hecho nada malo? Al final eso es un pensamiento que humanamente podemos caer todos, pero no, yo me he dado cuenta que lo que tienes que hacer cuando surgen esas dificultades, esos problemas, es aferrarte más aún en Dios.
ciertamente somos remanentes. Y los remanentes dentro de Cristo tienen la victoria. Es algo real. No, las dificultades Dios las permite para aferrarnos a Él, para que podamos de verdad levantarnos y resplandecer. Pero Dios nos guía exactamente. Y dentro de Cristo tenemos la victoria. Repitan conmigo, soy el remanente de Dios, que dentro de Cristo tengo la victoria. Por eso, ahora ya la palabra nos habla claramente, somos el remanente. ¿Y cuál es nuestra dirección? ¿Cuál es la dirección que tenemos que tener, verdad? Porque a veces no sabemos por dónde tengo que tirar, izquierda, derecha, no sabemos qué hacer. Es difícil, ¿verdad? Pero Dios, dentro de Cristo, tiene todo, no solo la victoria, también la dirección. Y la dirección es la que Cristo nos da. Vemos cómo la palabra de Dios en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la dirección de Dios. ¿Por qué Dios da esa dirección? Porque hay que llevar este evangelio a todo el mundo. Vamos a mirar nuestras familias. Pensar un momento en sus familias. ¿Cómo están viviendo? ¿Tienen dificultades? ¿Es todo bonito? ¿Son felices? ¿Y nuestros compañeros de instituto o de la universidad? ¿Cómo viven? Sí, es verdad, dan una apariencia que todo va de maravilla, que es muy cool, pero cuando abren su corazón, realmente son felices de verdad. Cuando no están en grupo, cuando podemos conversar, esas conversaciones a solas y abren el corazón, ¿de verdad todo funciona bien para ellos? Hay que estar compartiendo el evangelio porque las personas, como dice la palabra, remanentes, están separadas de Dios. Desde el principio, Adán y Eva quedaron separados de Dios y desde ese momento todas las personas hemos nacido en esa condición, viviendo en el yo. La gente piensa separada de Dios que ellos son Dios. Es mentira, el yo es un fracaso y a través del yo vienen todas las peleas, todas las guerras, es por el yo. Y es algo que nacemos con ello. Un amigo nos contaba que él de pequeño estaba en un parque jugando con su padre y había otro niño con su padre, con otro padre, y tenía una pelota. Entonces aquel niño jugando con su pelota se le cayó y nuestro amigo, que era un niño, dice que la tomó y decía, es mía. El otro niño, claro, quería su pelota, pero este niño decía, es mía. Y la tenía agarrada que no había quien se la quitara, ni su padre se la podía quitar. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó eso? Si es un niño. Nacemos con eso, ¿verdad? El yo quiero eso. Cuando unos niños se acercan a una heladería, ¿verdad? Yo primero. Y los mayores, porque tenemos ya educación, nos controlamos, pero en el fondo todos queremos primero también, ¿verdad? Hemos nacido con eso, es algo que podemos ver a nuestro alrededor y eso trae sufrimiento, fracaso, porque fuimos creados para estar con Dios. Viviendo en el yo es un fracaso. Y así vive la gente. Yo pienso, yo quiero, yo planeo. Y a veces también los hijos de Dios, por no tener seguridad, estamos también pensando solo en nosotros, ¿verdad? No solo eso, el ser humano no solo empezó a vivir en el yo, también quedó atado a lo material. Y este mundo nos enseña eso, ¿verdad? Hay que tener plata. Si no tienes plata, no eres nada. Lo importante es tener mucha plata, mucho dinero. El dinero es necesario para vivir, por supuesto, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si ponemos en primer lugar el dinero, si damos nuestra vida por el dinero, vamos a fracasar. Eso trae fracaso y sufrimiento. La gente mata, roba, pierde amistades, incluso relaciones con la familia por dinero, por plata. Es algo muy real que podemos ver. La gente en ese estado está atada a lo carnal. Solo busca realmente satisfacer deseos físicos. Eso es un sufrimiento, eso es un pozo sin fondo, es un engaño de Satanás. La gente está viviendo así, puede dar una apariencia
uy, que todo va bien, pero una persona separada de Dios, como dice la Biblia, está por dentro viviendo de esa manera y está buscando el qué. En Génesis 11, el hombre intentó construir una torre. ¿Qué era esa torre? Vamos a ser más altos que Dios. No necesitamos a Dios. Eso es fracaso también. Es un éxito falso. Y este mundo te dice, tienes que ser famoso, tienes que tener poder. Pero mirar, muchos cantantes, actores famosos, con gran fama, poder, ¿cómo es su vida? Muchos fracasan, muchos desgraciadamente se han suicidado porque el éxito sin Cristo es fracaso, es un éxito falso. Y así vive todas las personas, han nacido así y no pueden salir de ahí. No solo eso, este Satanás, como hablábamos ayer, él, el príncipe de este mundo, él ha creado una cultura de oscuridad, una cultura donde ciertamente a través de los medios de comunicación, a través de los libros, la literatura, a través de las películas, las series, vemos cómo está totalmente mandando mensajes que son mentiras, que se están grabando, enraizando, llegando a ser nuestra naturaleza. Como la gente está sufriendo, este Satanás ha creado los adivinos, los brujos. Es algo que está en todo el mundo. ¿Por qué? Se ha globalizado. En cualquier lugar que uno va, en todas partes hay brujos, adivinos, y muchos poderosos están siguiendo sus palabras, porque esos brujos, adivinos, muchos son engañadores, pero hay muchos que tienen un poder que no es de Dios, un poder de Satanás y los demonios, y la gente, por ignorancia, va a esos sitios pensando que le va a dar respuesta, porque todos quieren saber qué va a ocurrir con mi matrimonio, con mis hijos. Es bonito, ¿verdad?, saber el futuro, pero ciertamente no saben que es un engaño, que ciertamente detrás de eso está Satanás y los demonios, y estás abriendo puertas y van a venir totalmente detrás de eso. Recuerdo perfectamente cuando era niño, todos los fines de semana íbamos a casa de mi abuela a comer. Toda mi familia, mis tíos, mis primos, era algo muy bonito, tengo muy buenos recuerdos, y una casa grande, y allí pues podíamos comer muy bien y pasarlo muy bien, ¿verdad? Pero de repente vino una moda, porque siempre después de la comida, los mayores, mis tíos, todos se quedaban en la mesa, dialogando tranquilamente, haciendo la sobremesa, ¿verdad? Y nosotros jugábamos. Y de repente vino una moda, a través de los medios de comunicación salió la moda de la Ouija, ocultismo, una tabla para invocar a los muertos, y eso pues lo decían en la televisión, lo vendían en los kioscos, parecía como una moda, ¿verdad? La gente por ignorancia pensaba que era un juego, no se daban cuenta realmente qué es lo que estaba detrás de eso. Entonces, en mi familia, por curiosidad, pues como todo el mundo lo hacía, pues lo empezaron a hacer por curiosidad, ¿verdad? Porque todos a lo mejor tienen preguntas, ¿no? Bueno, y yo me hubiera gustado preguntarle a mi abuelo antes de fallecer sobre esta duda que me quedó, ¿no? Eso puede pasar, ¿verdad? Pero por supuesto, esa no es la manera de Dios. Por ignorancia, pues empezaron a hacerlo. Y realmente ese vaso se movía. Yo estaba helado, los niños veíamos eso. Yo me acuerdo que me quedaba asustado viendo eso. Era real, se movía el vaso. Y empezaron a hacerlo todos los domingos, porque se movía y había preguntas y había respuestas, y todos, yo estaba temblando viendo eso. Una vez el vaso empezó a dar vueltas, salió por los aires y nos quedamos todos petrificados del miedo que nos dio. ¿Saben lo que ocurrió? A través de eso, de repente empezó a haber conflictos en mi familia, peleas en mis tíos. Hasta entonces había una armonía total. Se terminaron las comidas del domingo, ya había peleas totalmente. A través de eso, en mi familia, recuerdo que mis hermanos empezaron a tener sueños extraños, visiones raras. Eso hasta entonces nunca había pasado. Yo entonces, que estaba separado de Dios, no lo sabía,
Pero luego, a través de la palabra, he podido entender cómo realmente, aunque uno lo hace por ignorancia, por curiosidad, cuando estamos abriendo puertas a través de esas cosas que Dios aborrece, Satanás, los demonios empiezan a obrar. ¿Y para qué viene Satanás? A hurtar, matar y destruir. Y la gente está cayendo totalmente en magia, en adivinación y también la idolatría, ¿verdad? En todos nuestros países, realmente la idolatría es algo tradicional. La gente, como sufre por ignorancia, va a ese ídolo y empieza a pedir respuesta, empiezan a hacer sus oraciones. Pero ciertamente la palabra dice en 1 Corintios 10:20 que detrás de esos ídolos, que en sí no son nada, están Satanás y los demonios. Pero la gente va, ¿verdad? ¿Por qué? Es la cultura, es la tradición, es lo que hicieron sus abuelos, sus padres, sus vecinos. Está grabado, enraizado. Ese es el engaño de Satanás. Y la gente sufre, de repente, un día le viene una enfermedad desconocida, no sabe por qué es. Un día hay un accidente y muere un familiar cercano y la gente dice, es que es mala suerte ha tenido. Mentira, la suerte no existe, todo tiene un porqué. Que a causa de esas idolatrías, de esa cultura de Satanás, realmente la gente, las familias, caen todavía más en desastres. ¿Y cuál es el estado de las personas? Dice en Juan 8:44, el mismo Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es algo terrible, ¿verdad? La gente, sin saberlo, está totalmente siendo esclava de Satanás. Satanás es como el que maneja un títere, ¿verdad? Una marioneta. La gente no lo sabe, pero eso es su verdadero estado. Por eso tenemos que estar viendo la realidad. Hace años hubo una noticia muy impactante. Un joven, de repente, con una katana, una espada de estas japonesas de samurái, sin ninguna razón aparente mató a su familia con una espada. Y lo más sorprendente es que cuando ese joven fue capturado por la policía, no tenía ninguna cara de arrepentimiento. Entonces fue a prisión, ¿verdad? Nadie entendía cómo había hecho eso, no había ninguna razón. Y nunca se arrepintió. Pero un hijo de Dios le empezó a orar por él, empezó a escribirle una carta y fue a visitarlo. Le compartió el evangelio, que Jesús es el Cristo, y Dios obró en su corazón. Ese joven pudo recibir la salvación, se pudo arrepentir y confesó que él había empezado a entrar en el ocultismo y que de repente dice que él no mató a sus padres, sino que había alguien, algo que estaba en él, que fue el que mató a sus padres, que él no era. Y es así, porque realmente a través de la cultura de este mundo está ese movimiento de Nefilín, de Génesis 6, donde las personas, a través de la meditación trascendental de muchas cosas, por estar separados de Dios, están siendo endemoniados. Y ciertamente van al fracaso sus vidas, sus familias, y ni siquiera creen que eso pueda ser real, pero la palabra de Dios es la verdad. Y nosotros remanentes tenemos que estar viendo todo conforme a la palabra. Tenemos que entender la razón por qué el Señor dice que vayamos a todo el mundo a predicar el evangelio, porque ciertamente la gente vive en ese estado, todas las personas separadas de Dios están sufriendo, son como bombas de tiempo. Parece que no pasa nada, pero un día van a explosionar, un día. ¿Por qué? Porque están separados de Dios y separados de Dios solo hay fracaso. No solo viven las personas controladas por Satanás, viven atrapadas por la idolatría. ¿Saben lo que es la idolatría en este tiempo? No solo son figuras o imágenes. Idolatría es poner en primer lugar algo o alguien que no es Dios. La idolatría de este tiempo son las pantallas. Estamos, ¿cuántas horas adorando nuestras pantallas, verdad? Esa pantallita tan bonita del teléfono, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasamos ahí? ¿Y cuántas horas pasamos delante de la computadora o delante de la televisión? Estamos constantemente poniendo esas cosas que no es que sean malas de por sí, pero realmente
estamos totalmente atrapados por eso. Y a través de eso, por supuesto, también hay contenidos, como hablábamos ayer, que se van grabando, se van enraizando y llegan a ser nuestra naturaleza. Un joven, ya por tener tantos problemas, a través de las pantallas, tenía problema mental, tenía adicción a las pantallas. Y estaba 24 horas delante del PC, allí. 24 horas. Su madre ya no sabía qué hacer porque ese niño ni estudiaba, ni hacía nada, 24 horas. La madre estaba desesperada. ¿Qué hizo la madre? Cogió un martillo bien grande y rompió la computadora. Ya no sabía qué hacer, pero ¿qué hizo el hijo? Mató a su madre. La mató. Porque le había roto su tesoro, su adicción, su computadora. Eso es real. Por eso la gente en ese estado, sin darse cuenta, empieza a tener problemas mentales. Ayer hablábamos de algo que está siendo globalizado, ¿verdad? Y es este tema de la identidad de género. La palabra de Dios nos pone los principios. Varón y hembra nos creó para poder casarnos, para poder tener realmente descendencia, que es el deseo de Dios para cumplir la evangelización. Pero este mundo, como hablábamos ayer, a través de todas las ideologías, en concreto de esta, nos empieza a decir que tú eres lo que tú sientes. Bueno, y si yo me siento un día un pajarito, entonces me tiro de un árbol y me empiezo a volar, pero no voy a volar, ¿verdad? Me voy a caer y me voy a hacer daño, ¿verdad? Pues es así. Dios nos dice claramente quién somos, pero como la gente está separada de Dios, esas ideologías entran. Y ahora está esa moda del bye, ¿no? No soy ni esto ni lo otro, soy... Y la gente, por no tener seguridad, por no saber quién es, sigue esas modas y empieza a entrar ahí y empieza a fracasar su vida totalmente. ¿Por qué? Porque parece algo bueno, porque todos lo hacen, pero vosotros sois remanentes. No estamos siguiendo la corriente de este mundo. No es que tenemos que salir del mundo, no. Tenemos que estar en el mundo, pero resplandeciendo, influenciando a este mundo. Si sabemos quién somos, como José, como Samuel, como David, ellos estaban en el mundo, pero no influenciados por el mundo, sino influenciando a través del Evangelio a este mundo. Por eso tenemos que saber cuál es la dirección del remanente. Hay que estar predicando el Evangelio, hay que ser luz en cada lugar que estamos. ¿Por qué? Porque la gente se muere, está sin Dios y sin esperanza. No hay nadie que les pueda dar la respuesta, nadie. Y vosotros sois ese remanente, aquellos que pueden ir donde nadie más puede ir, que pueden hacer lo que nadie más puede hacer, que pueden ver lo que nadie más puede ver. Que la gente necesita a Jesús el Cristo, porque en ese estado, con problemas mentales, empiezan a tener problemas físicos, problemas del destino, porque muriendo en ese estado van una eternidad al infierno, tienen problemas para las siguientes generaciones. Por eso tenemos que saber, remanentes, que la única respuesta, la única manera de salir de ahí es la manera que Dios ha dado por su gracia. En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesús vino para salvarnos ¿de qué? De esos estados de destrucción. Para poder salvarnos, Él en la cruz cumplió el trabajo de Cristo ungido. Y Él, como estábamos separados, como verdadero profeta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino, el camino que Dios da a través de Cristo. Es el único camino, que es verdad, que nos da la vida. No busquéis otro camino. Él, como el verdadero profeta, en la cruz derramó su sangre para poder sacarnos de los desastres, de las maldiciones, para liberarnos del pecado. Y Él, como el verdadero rey, venció a Satanás. Por eso Él murió, pero al tercer día, ¿qué ocurrió? Resucitó. Y la resurrección es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Pero la manera de que la gente conozca este evangelio es a través de ustedes, remanentes. Ustedes son el remanente
que dentro de Cristo tiene la victoria, son el remanente que Dios utiliza para que en cada lugar que están puedan conocer todas las personas que Jesús es el Cristo, puedan salir a través de Cristo de esa oscuridad a la luz admirable. Pero ¿cómo podemos hacer eso, verdad? Es verdad, soy remanente, pero eso parece muy difícil. Dios tiene todo preparado. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da el poder. ¿Para qué? Para ser testigos, para resplandecer, para levantarnos y poder proclamar el Evangelio. Remanentes, ustedes tienen ya ese poder, el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes. Aquí, en Corea del Sur, muchas veces, cuando estamos haciendo entrenamiento con los jóvenes, la verdad que uno no tiene mucha seguridad cuando es joven, ¿verdad? Por eso, para que ellos puedan darse cuenta de ese poder tan tremendo que tienen, a veces vamos a evangelizar a adivinos. Esos adivinos que de verdad tienen un poder de Satanás. Cuando un hijo de Dios va, realmente el poder de Dios quebranta el poder de la oscuridad. Entonces, como en este día no podemos visitarlos, me gustaría compartir también brevemente un video para que podamos ver cuál es el poder que tenemos realmente los remanentes. La idolatría causa problemas espirituales muy graves. Otra adivina que encontramos en Taiwán, aun cuando platicaba con nosotros, seguía moviéndose y cantando extrañamente. Estaba atrapada por espíritus, por lo cual no podía moverse de acuerdo a su voluntad. Es doloroso ver a estas almas atrapadas por la idolatría. 그분이 이 나라 이 세계를 만들고 이 동물을 만들고 식물을 만들고 마지막으로 사람을 만드셨어요. 인간 하나님 떠났기 때문에 그 이후부터 사단의 종로를 살 수밖에 없어요. 예수님이란 분을 보내서 십자가에 피를 흘리셨어요. 上帝差遣耶稣基督为我们钉在十字架，赦免我们的罪啊。 하나님 떠나는 만나는 길을 열고 第二个是跟上帝见面的路，开见面的路。 우리 인간을 괴롭히는 그 사단과 귀신을 무너뜨리려고 십자가를 지신 거예요. 지금 이 시간 예수님을 영접하면 거기서 해방할 수 있어요. 그 사단의 손에서, 그 저 신의 손에서. 你刚刚说接受耶稣基督了吗？ Esta adivina aceptó a Jesús habiendo escuchado el evangelio correcto. Esta adivina se librará del dolor de la idolatría mientras se enraiza en el evangelio, gracias al discipulado de estos misioneros. Y ese es el poder que tenemos los remanentes en el nombre de Cristo. ¿Cómo estaba esa mujer? Estaba endemoniada, ¿verdad? Pero cuando fueron los remanentes, cuando proclamaron el mensaje del Evangelio, ahí las obras del reino de Dios se levantaron, las obras del Espíritu Santo, y cómo cambió totalmente su cara, ¿verdad? Ese es el poder que tenemos nosotros. Por eso, ciertamente, esa es la dirección del remanente, la evangelización del mundo, pero ciertamente Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Por eso, ¿cómo tenemos que comenzar para que Dios cumpla esa evangelización del mundo en cada uno de nosotros? Hay 3 cosas que Dios tiene preparadas, remanentes. Lo primero, tenemos que estar teniendo la cumbre espiritual. Vemos
la vida de José. Él, desde que era niño, a pesar de las dificultades, él se aferró al pacto de Cristo. Él empezó a orar, sabía que la dirección era la evangelización mundial y Dios le dio un sueño. Le dijo que lo iba a levantar como gobernador. Por eso ahí, en ese tiempo, lo primero que preparó José fue esa cumbre espiritual. Él tenía ese poder espiritual para poder cumplir esa misión, ese deseo de Dios, que es la evangelización. Y eso es lo primero que tenemos que descubrir. Poder estar orando cada día, tomando la palabra para recibir esa plenitud del Espíritu Santo, entendiendo que el deseo de Dios es que estemos dando ese evangelio. Por eso ciertamente José pudo tener esa cumbre espiritual. Después, él descubrió el talento. Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Él descubrió su talento era interpretar sueños y se especializó. Por eso él interpretaba sueños muy bien. Y Dios utilizó eso para levantarlo como un testigo delante de Faraón. Dice en Génesis 41:38 que cuando Faraón vio a José, aunque era un esclavo, dice que no había visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios como José. Por eso lo puso como gobernador. Y ahí como gobernador, él pudo hacer las misiones. José predicó el Evangelio. Por eso realmente se levantó esa cumbre cultural. Y nosotros tenemos que estar buscando de la misma manera, en primer lugar, lo más importante, que podamos tener esa cumbre espiritual. Vemos el remanente David. Él también, desde que era un pastorcillo, ¿qué hacía? Todos los días estaba alabando a Dios. Eso es lo más importante, que tengamos cada día ese tiempo, recibir la fuerza de Dios, porque con nuestras fuerzas no podemos vencer este mundo, ¿verdad? Pero tenemos el poder de Dios. Cada día lo más importante, como David, que podamos alabar, que podamos meditar la palabra, recibir ese poder espiritual. Cuando él recibió el poder espiritual, pudo descubrir su talento. ¿Cuál es mi talento? Yo tiro muy bien la onda, ¿verdad? Como Dios me ha puesto como pastor, Él quiere que sea el mejor pastor. Por eso, con esa fuerza espiritual, viendo mi talento, me voy a especializar. Y ahí empezó a practicar, a tirar con la onda. Era muy bueno tirando la onda. Ponía el ojo, ponía la piedra totalmente. Por eso, una vez se especializó, fue cumbre de los talentos. Un día ocurrió algo. Su nación estaba en guerra y su hermano, su padre Isaí, le mandó a que fuera allí a darle comida a sus hermanos que eran soldados del pueblo de Israel. Cuando llegó allí, vemos que había un gigante, Goliat, que durante 40 días, por la mañana y por la tarde, estaba atemorizando al pueblo de Israel. Entonces David, que tenía ese poder espiritual, que tenía esa cumbre de talentos, él tuvo la certeza de que Dios lo llevaba allí para dar la respuesta. En esa crisis, el único que podía utilizar Dios era David, porque el rey Saúl, todo el ejército, estaban temblando, pero David estaba preparado. Por eso él se presentó delante del gigante y a través de su especialidad, realmente Dios dio la victoria. A través de esa victoria, todo el pueblo de Israel restauró el evangelio, pudo tener fe en Cristo. A través de esa victoria, todas las naciones de alrededor escucharon que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Eso fue la cumbre cultural. Cambió la cultura de la oscuridad por la cultura del evangelio. Por eso, primeramente, remanentes, lo más importante que tenemos que hacer es estar recibiendo ese poder. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo cumplir la evangelización del mundo? Dios lo tiene todo preparado, todo preparado. Tenemos que empezar como David. David, él empezó en ese tiempo orando. Él era pastor, no estaba intentando quejarse, bueno, ¿por qué me pones como pastor? No, él sabía que Dios le ha puesto ahí. Ustedes remanentes son estudiantes
o a lo mejor algunos están trabajando, ese es el mejor sitio, hay que empezar desde ahí y recibir fuerza espiritual, cada día orando, tomando la palabra. Cuando tengamos ese poder espiritual, vamos a descubrir el talento, ese talento que Dios nos ha dado. Con ese talento nos tenemos que especializar y ciertamente Dios nos va a levantar como cumbre de los talentos, y nos levantará como testigos para de esa manera que esa cultura de la oscuridad cambie a través de la cultura del Evangelio. Hace años, un remanente de aquí de Corea, escuchando la palabra, orando, Dios le habló y escribió una carta al jefe de cocina del mejor restaurante de su ciudad. Dios le habló que su talento era ser chef, ser cocinero. Por eso, aunque era estudiante, él ya sabía muy bien, porque tenía esa fuerza espiritual y ya pudo descubrir su talento. Entonces, quiso especializarse, ¿verdad? Y este chef le admitió, empezó a enseñarle. Después fue a un restaurante de Japón, de sushi, uno de los más importantes de todo Tokio, y allí estaba trabajando, especializándose. Él cada día tomaba la palabra, oraba. A través de la palabra, el mensaje decía que tenía que trabajar 10 veces más que los demás. Y él aplicaba la palabra. No solo hay que ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Con esa fuerza espiritual, dice que trabajaba más que nadie. Desde abajo empezó, limpiando, haciendo esto. Un día, ¿qué ocurrió? El jefe de cocina, que era una eminencia, lo llamó a su despacho y lo hizo su discípulo. Le empezó a dar esos secretos milenarios de cómo hacer sushi. Realmente Dios le dio respuesta, porque él, por supuesto, quería utilizar su trabajo, su talento, ¿para qué? Para la evangelización. Y ese es el camino. Y de esa manera vemos que se pudo levantar como un gran chef. Un día unos empresarios coreanos lo llevaron a Seúl, al barrio de Gangnam, que es un sitio de élites, y allí han levantado un restaurante también para la élite. Él es el jefe de cocina. Y a través de estar en ese lugar, cuando Dios le abra la puerta, ¿de quién hablará ese chef? De Jesucristo, ¿verdad? Será un testigo. Por eso, remanentes, tenemos que saber en primer lugar quién somos. Somos el remanente de Dios. Pero ¿cuál es la dirección? La dirección de Dios es la evangelización mundial. Pero ¿cómo tenemos que hacer la evangelización? Dios tiene todo preparado. Lo primero que tenemos que hacer es tener esa fuerza espiritual cada día. Como ayer hablábamos, ¿cuánto? 10 minutos, 10. No hace falta más, que empecemos por 10 minutos cada día, teniendo ese tiempo, concentrándonos en la palabra de Dios, que es la verdad. Estamos 24 horas escuchando mentiras, palabras falsas, fakes, continuamente. Hay que estar por lo menos 10 minutos escuchando la palabra, que es la verdad. A través de la palabra vamos a tener seguridad. ¿Quién somos? Somos de verdad el remanente de Dios. Dentro de Cristo no podremos fracasar. Dentro de Cristo tenemos la victoria, pero hay que estar tomando la palabra cada día para no ser engañados. Con esa palabra tenemos que orar. Una oración feliz de agradecimiento, recibiendo fuerza espiritual. Y con esa fuerza estar viendo la dirección. ¿Cuál es la dirección del remanente? La evangelización. Dios quiere levantarte como cumbre para que a través de ti la cultura de la oscuridad sea quebrantada. ¿Cuál es el camino? Primero, empieza por 10 minutos. Después, a través de eso, vas a poder encontrar tu talento. Cuando tengas un talento, ves a personas que realmente también lo tienen, ya adultos, para que ellos puedan ver si realmente es tu talento, te lo puedan confirmar. Hay un amigo de mi hijo que le encanta el fútbol y él está practicando en una academia, tarda un montón de horas en ir porque está lejos, un montón de horas en volver y está dando su vida totalmente por el fútbol, gastando mucha plata. Pero yo la verdad
viéndolo jugar, con todos los respetos, no tiene talento. No va a funcionar. Pero él se está esforzando, ¿verdad? Yo no se lo puedo decir, no tengo tanta confianza. Se está esforzando. Pero realmente, si no encuentras tu talento, aunque estés esforzando, no va a funcionar. Vas a perder el tiempo totalmente. Por eso tenemos que recibir la fuerza espiritual, luego descubrir el talento, contrastarlo con personas que están con ese talento, adultos, que nos puedan confirmar. Luego, con ese talento, como este cocinero, hay que especializarse. Si estamos orando, si estamos pidiendo a Dios que nos guíe el camino para cumplir su deseo, que es la evangelización, Dios nos va a guiar perfectamente como este cocinero. Y luego, con esa especialización, Dios nos va a levantar. Daniel fue un gran consejero delante de 4 reyes, era un remanente como vosotros. David fue un gran rey. José fue gobernador. Dios nos va a levantar de la misma manera. ¿Para qué? Para ser testigos, para proclamar el evangelio. Por eso, remanentes, les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Repitan conmigo: soy el remanente de Dios que dentro de Cristo tengo la victoria. ¿Y cuál es la dirección del remanente? La evangelización mundial.